Muy bien, bienvenidos a una nueva emisión de Derecho a la Gente. Hoy vamos a estar hablando a propósito de toda la corrupción y todos los temas de corrupción que estamos viendo, vamos a dedicar el programa a hacer una breve reseña de los distintos delitos de corrupción. ¿Cuáles son los delitos de corrupción? ¿Cómo funcionan? ¿Qué penas tienen? El cohecho, la coima, la malversación de caudales públicos, sus distintas variantes, las negociaciones incompatibles con la función pública, las exacciones ilegales, término muy técnico, pero delito muy importante, y otros delitos que por ahí a veces salen en los diarios o vemos en televisión y no sabemos bien de qué se tratan. Hoy vamos a explicarlos brevemente con la pena que corresponden. Y en este primer bloque, justamente, entre tanta ola de noticias de corrupción nacional, nosotros quiero compartir con ustedes un caso de corrupción provincial, que ha salido en los medios, no estamos contando nada secreto, y vinculado a la gestión de Scioli, quien ustedes notarán está bastante calladito, con perfil bastante bajo, pero sobre el cual seguramente va a haber novedades. Ustedes saben, hubo una causa penal el año pasado que se inició con una denuncia de Carrió, de Lilita, cuando no, sobre muchos aspectos de la gestión de Daniel Scioli. Esa investigación se ha ido, dividiendo, parcelando, y hace pocos días se hizo público el procesamiento por específicamente irregularidades en IOMA con internaciones domiciliarias, y hay hasta incluso un capítulo local, Mar del Plata, con este tema. Por eso me parece interesante mencionarlo, porque no ha tenido la cobertura en los medios que me parece que debería haber tenido. Estamos hablando de un desfalco de aproximadamente 650 millones de pesos, solamente con las prestaciones domiciliarias, internaciones domiciliarias, solamente en IOMA, ¿no? Una partecita de todo lo que es el Estado provincial. Básicamente hay 18 directivos de IOMA, ex directivos de IOMA, que junto con dos empresarios, hasta ahora es el procesamiento, puede haber más, lo que hicieron fue direccionar las prestaciones domiciliarias a 5 empresas que formaban en realidad un conjunto económico, para que esas empresas cobren prestaciones domiciliarias que en algunos casos no prestaban, en algunos casos prestaban irregularmente o insuficientemente, y cobraban preferentemente. Estas 5 empresas, yo tengo acá algunos datos para que ustedes vean de lo que estamos hablando. Estas 5 empresas llegaron a tener un lugar físico dentro de IOMA, con personal de IOMA afectado a esas empresas, con resoluciones que daban preferencia al trámite administrativo de esas empresas, con cobro preferencial de esas empresas, con planillas que eran aprobadas por ad hoc, planillas que se ajustaban a lo que decían esas empresas, es decir, recursos estatales puestos al servicio de empresas que eran en realidad un conjunto económico, eran 5 formalmente, pero un conjunto, que estaban a tal punto en colusión, en complicidad con los directivos de IOMA, que se encontró en Panamá una sociedad comercial integrada por el expresidente de IOMA, otros 2 o 3 funcionarios de IOMA de ese momento, y por lo menos dos empresarios que se repetían en estas 5 empresas. Fíjense ustedes, ¿no? 5 empresas concentraban gran parte del cobro de las internaciones domiciliarias de IOMA a toda la provincia de Buenos Aires, y la guita la ponían después a nombre de una sociedad que compartían con los directivos de IOMA. Una locura. Pero ustedes fíjense, por ejemplo, los trámites de internaciones domiciliarias, en algunos casos, en lugar de ser iniciados por el afiliado o sus parientes, eran iniciadas por las propias empresas. La propia empresa que se iba a beneficiar con la prestación de servicio iniciaba el trámite del servicio. Las prestaciones que deben ser prescritas por el médico de cabecera, es decir, el médico del afiliado, si debe decir qué prestaciones necesita, eran prescritas por los médicos de las empresas. O sea, el médico de la empresa que se beneficiaba con el servicio era el que indicaba qué servicio hacía falta. Las planillas muchas veces, en vez de ser de IOMA, eran directamente de las empresas. Había afiliados que iniciaban el trámite en IOMA y directamente le mandaban a la empresa sin que la hubiera elegido.
A los afiliados en general, en lugar de darles una lista de empresas para elegir, le decían directamente, vaya a tal empresa. Había una instrucción, por supuesto, desde la presidencia de IOMA, a los empleados de dirigir a la gente a alguna de esas empresas. Los profesionales que daban las prestaciones médicas no coincidían con los profesionales que iban. O sea, se comían la plata y mandaban a otro. Han mandado profesionales que no estaban matriculados, enfermeros no matriculados, kinesiólogos que eran dermatólogos. Ha habido casos en donde pacientes en estado vegetativo firmaban con nombre y apellido. Hay en el expediente 78 afiliados elegidos al azar que declararon desconocer las firmas en las planillas. Es decir, las firmas eran truchas, porque lógicamente tenían que justificar el pago diciendo que fui a tal prestación, a tal casa a dar tal prestación. Bueno, todos los testigos que se eligieron al azar dijeron que las firmas eran truchas, o sea, truchaban documentación para justificar cobros. Nunca se verificó que los pacientes que pidieran internaciones domiciliarias existieran. Nunca se verificó que los domicilios existieran. No se verificó si había o no una superposición, si la prestación que estaban recibiendo o que se estaba ordenando se estaba recibiendo o no. No se verificaban los profesionales que intervenían, si estaban matriculados. Interesante, en Mar del Plata, por ejemplo, solamente había 11 empresas autorizadas para dar las prestaciones domiciliarias, de las cuales en realidad solo 2 de las 11 estaban habilitadas por el Ministerio de Salud y las otras 9 eran fantasmas. Una de ellas incluso una financiera. Hay testimonios en la causa en donde, por ejemplo, gente que decía que en época de elecciones los cobros de esas empresas tenían que salir sí o sí, lo cual lleva a que uno piense que se financiaban con IOMA las campañas, ¿no? Se han emitido resoluciones reconociendo pagos retroactivos a esas empresas para pagar en el momento, en el día, en agosto del 2015, cuando ya sabían que se iban, cuando ya había pasado las PASO. Testimonios de gente que decía que después que perdió Scioli estaban destruyendo documentación como locos. La empresa que decíamos en Panamá. Realmente estoy viendo infinidad de temas, de puntos que uno sobre un procesamiento muy largo tuvo que elegir, pero realmente la forma en que se ha direccionado vía resoluciones, vía planillas, se pusieron empleados de IOMA, se pusieron dependencias de IOMA, se encontró una sociedad comercial en el extranjero entre directivos de IOMA y empresarios, es realmente impresionante. Y esto, insisto, esto es una partecita porque esto es una investigación que cubre una parte temporal corta de 2 años y solamente de la sede central. Queda por investigar años anteriores, por investigar las delegaciones del resto de la provincia y por investigar el resto de la gestión sciolista. No me quería olvidar esto como detalle. El negocio lo inventó quien fue el director de IOMA en Mar del Plata, Bernardo Rodríguez. A tal punto se le reconoció su creatividad que el presidente de IOMA y capo de esta asociación ilícita lo llevó como mano derecha para hacer este negocio a nivel provincial. No quería desaprovechar la oportunidad de compartir con ustedes esta información que para mí es de extrema gravedad y que tapado por el tema electoral y tapado por debido quizás ha pasado. Pero tenemos que estar pendientes a todo lo que se descubra en el futuro con respecto a la gestión de Scioli. Ahora vamos a ir a la primera pausa y ya volvemos y arrancamos con nuestro programa sobre un resumen de los delitos de corrupción. Ya volvemos. Estudio jurídico del doctor Ramiro Renarrech. Nuevo domicilio, San Martín 3391, sexto piso, oficina B. Teléfono 474-0856. Celular y WhatsApp 155 049801. Servicios, honorarios y contacto en www.rech.com.ar. Rizo, la mejor opción para la construcción. Aberturas, puertas, ventanas, cortinas de enrollar, revestimientos, ladrillos, cal, cemento, cerámicos, sanitarios.
muebles de cocina. Rizo, el precio más bajo del país garantizado. Muy bien, segundo bloque de Derecho a la Gente. Vamos a explicar acá dos delitos en este bloque. El cohecho o coima, que es el más conocido, y el otro, exacciones ilegales, que es muy poco conocido, pero presten atención porque están vinculados y se suelen confundir y generar confusión justamente en la ciudadanía. El cohecho o la coima tiene su faceta, su aspecto activo y pasivo, es decir, el cohecho activo es cuando alguien le ofrece a un funcionario público dinero o bienes o dádivas a cambio de que ese funcionario haga o deje de hacer o retarde algo propio de su función. Aclaramos que cuando decimos funcionario público puede ser funcionario electo, funcionario permanente de planta y puede ser temporal o efectivo, digamos, ¿no? Es decir, todo funcionario, todo empleado público en realidad entra dentro de esta figura. Y el cohecho pasivo es lo mismo del otro lado del mostrador, ¿no? Aquel empleado funcionario que recibe no necesariamente dinero, como decíamos, puede ser dinero, puede ser un objeto, puede ser cualquier tipo de promesa de acción que tenga algún tipo de valor económico, como puede ser un ascenso, un crédito, un descuento, es decir, si me conseguís tal cosa, yo te asciendo. Si me conseguís tal cosa, te consigo un crédito. Si me conseguís tal cosa, te consigo un descuento. O a terceros. Si me conseguís tal cosa, haciendo a tu hijo, te consigo un crédito para tu amigo, ¿no? Es decir, puede no ser plata, puede ser un objeto o una prestación medible económicamente. Incluso había una parte de la teoría que entendía que podía haber cohecho cuando lo que se ofrecía no era medible económicamente. Un caso que generaba una discusión, en algunos casos que se ha planteado hace ya años, era el del acto sexual, ¿no? Que no tiene un valor económico, pero para algunos entraba dentro de la figura de cohecho, ahora ya no, porque ya ahora hace unos años entra dentro del delito de trata. Es uno de los casos de trata. Es interesante que el delito de cohecho existe, aunque lo que uno busca sea lícito. Es decir, yo te coimeo, participo en un cohecho para que vos me saques algo que es lícito, ¿no? Es decir, para que me dé la habilitación de mi negocio. No necesariamente el cohecho existe cuando se busca algo ilícito, porque si uno coimea para que un expediente se cajonee o se pierda, obviamente está coimeando para que se produzca algo ilícito. O si uno coimea para que no se le imponga una multa, está coimeando para que salga algo ilícito. En cambio, uno puede coimear y el delito existir, aun cuando lo que pide es lícito. Esto que decíamos, te coimeo para que mi expediente salga antes. Y es lícito que salga lo que yo estoy pidiendo, ¿no? Y el delito se concreta, digamos, en el momento del acuerdo, digamos, ¿no? En el momento en que se produce la promesa, decir, yo te voy a dar tal cosa, yo te voy a conseguir tal cosa, independientemente de que después se consiga o no. Pero una vez que ya se puso en marcha el acuerdo y la otra parte actúa en consecuencia, ya se produce el delito. La pena para el delito de cohecho es de 1 a 6 años, para mi gusto baja. Es cierto que puede haber, uno piensa en las grandes coimas de debido, puede haber coimas chiquitas, y está bien que para esos casos haya pena baja, pero por ahí el máximo debiera ser mayor. Pero bueno, la pena hoy es de 1 a 6 años y tiene además como sanción el delito de la inhabilitación especial perpetua, que significa, traducido, la imposibilidad de seguir ejerciendo un cargo público por parte de quien incurrió en cohecho, y la imposibilidad de continuar el cargo y de conseguir otro a futuro. Es perpetua la inhabilitación. Esto es el cohecho. Y acá hago paréntesis. El gran Zaffaroni, entre comillas, el gran Zaffaroni y compañía, crearon un concepto en derecho que es el principio de la bagatela, aplicado a ellos pensados para los delitos contra la propiedad, hurto, robo y demás, según el cual se puede archivar una causa o se puede sobreseer a alguien si el monto de juego es muy pequeño, ¿no? Un hurto de 50 pesos, 100 pesos, un robo de 50 a 100 pesos, para el garantismo zaffaroniano no es delito por el principio de bagatela. ¿Por qué es una bagatela? Porque es poquito. Este principio también puede ser utilizado
para casos de corrupción, ¿no? No toda corrupción es debido. Por eso también el garantismo ha sido muy funcional a la corrupción chiquitita, que es tan grave como la grande, porque al ser chiquitita pasa desapercibida y se extiende y pervierte moralmente a la sociedad. Cerramos paréntesis. El otro delito que yo les decía, el de exacciones ilegales, es muy importante. ¿Por qué? Porque es muy parecido y a la vez es muy distinto. Es un delito según el cual un funcionario público abusa de su poder y pide, exige que se le entregue, se le entregue o se le haga entregar dinero, objeto, dádivas, es decir, cosas o prestaciones cuantificables económicamente a cambio de hacer algo propio de su función, hacer o dejar de hacer. Ya no es un acuerdo de voluntades, ya no es yo te doy plata y vos acelerame esto, yo te doy plata y vos sacame esto. Acá es el delito lo comete solamente el funcionario y el particular es víctima de este delito, mientras que en el cohecho el particular era cómplice. En el cohecho los dos cometen el delito. En las exacciones ilegales lo comete solamente el funcionario que en base a su cargo, a su poder, sabiendo que dependen de él, tiene que pide y el particular tiene que aceptar entregar algo a cambio para que salga un trámite. Lo importante de esto, me interesa a mí particularmente subrayar este delito, porque muchas veces se confunde cuando se habla de corrupción y se dice que aparezcan los empresarios también, que no vayan solamente los políticos presos, porque los empresarios, si hubo coima hay dos, siempre se dice esto. Si hay coimas porque hay dos, cuidado con esto. No todo fue cohecho, no todo fue voluntario. Seguramente en muchos casos sí, seguramente muchos empresarios pagaron para después beneficiarse, pero muchos empresarios durante el kirchnerismo pagaron porque no les quedó otra que pagar porque abusaron del poder los que estaban. Es decir, vos empresario, ganaste una licitación por derecha, cumpliste con todo lo que tenía con lo que decía el pliego, corresponde que hagas la obra, pero yo, funcionario, que soy el que firmo, te pido plata si no, no la haces. Eso no es cohecho, eso es exacción ilegal, ahí el empresario es víctima. Hay que tener cuidado porque en el kirchnerismo la mayoría de los empresarios fueron víctimas y no cómplices. Los cómplices fueron pocos, los que todos conocemos. Por eso quería subrayar esta diferencia. Vamos a la segunda pausa y seguimos con esta síntesis de delitos de corrupción. Ya volvemos. Estudio Jurídico del Dr. Ramiro René Rech. Nuevo domicilio, San Martín 3391, sexto piso, oficina B. Teléfono 474-0856. Celular y WhatsApp 155-049801. Servicios, honorarios y contacto en www.rech.com.ar. Fábula Resto Bar, un lugar para almorzar con colegas, con menú ejecutivo accesible, merendar con amigos, con riquísimas tortas europeas y tener una cena romántica a la luz de las velas. Vení a disfrutar nuestros exquisitos sabores europeos a la esquina de Mitre y Belgrano. Reservas al 494-6747. Vení a Fábula. Muy bien, tercer bloque de Derecho a la Gente. Seguimos en este popurrí de delitos de corrupción, delitos contra la administración pública. Otro que cada tanto sale es el conocido como tráfico de influencias. Acá lo que hay es básicamente lo mismo que en el cohecho, es decir, entregar dinero, bienes o alguna prestación cuantificable económicamente a cambio de que el funcionario interceda ante otro funcionario. Ya no es te doy plata para que hagas o dejes de hacer tal cosa, sino que te doy plata para que intercedas frente al que realmente tiene el poder de decisión, tiene la facultad de decidir sobre la cuestión. Es decir, se sanciona la influencia indebida. Acá el delito se comete si finalmente ese tercero frente al cual el funcionario va a interceder realmente actúa. Porque también está el que vende humo, el que dice, déjame que yo lo conozco al ministro, al gobernador, al presidente, y yo te saco este permiso, este expediente, y después no lo conoce nada y no le saca nada. En ese caso, el delito no se cometió. En este caso fue solamente venta de humo. Pero el delito sí se comete cuando finalmente el funcionario
intercedió. La pena es la misma que para la del cohecho, 1 a 6 años de prisión e inhabilitación perpetua. Acá quiero aclarar que al final del bloque pasado, cuando hablamos de exacciones ilegales, me faltó la pena que es de 1 a 4 años, o sea, el máximo es un poquito más chico. Tenemos un delito menor, que es la aceptación de dádivas. Este es un delito que apunta más bien a preservar el decoro en la administración pública que el patrimonio. Es un delito menor que tiene que ver con la recepción de regalos, de dádivas justamente, y como es un delito menor, la pena también es menor, es de 1 mes a 2 años, una pena también menor. Delito menor que cada tanto, creo que a Vudú también se lo acusó por esto, cada tanto como delito, si se quiere, residual, sale. Uno importante, grande, la malversación de caudales públicos. Tiene 2 variantes. Una, la más light, si se quiere, es la del funcionario público que le da a los fondos que debe administrar, a los fondos públicos que debe administrar, un destino distinto del que les debió haber dado, pero no hay un enriquecimiento personal. Tenía fondos para el destino A y los dirigió al destino B. En este caso no hay una pena de prisión, lo que hay es una inhabilitación también muy cortita, de 1 mes a 3 años. La pena acá es baja precisamente porque no hubo un enriquecimiento personal y pudo haberse debido a otras cuestiones, pudo haberse debido a torpeza, negligencia, a circunstancias, siempre digamos, siempre es con intención, pero no hubo enriquecimiento. La plata estaba prevista para una cosa, se dirigió a otra. Y después está el caso más conocido de malversación de caudales públicos, también conocido como peculado, muchas veces, que es, ahí sí, el funcionario público que sustrae fondos públicos que debiera administrar o que debiera custodiar en su beneficio, y ahí sí la pena es de 2 a 10 años, una pena máxima relativamente alta, digo relativamente considerando las demás penas para los delitos de corrupción, 2 a 10 años y también inhabilitación absoluta perpetua. ¿Esto qué significa? Que además de la imposibilidad de continuar ocupando cargo público y de ocupar cargos públicos a futuro, se ve privado de la jubilación, de la pensión y de votar, de derechos electorales. Esto es la inhabilitación absoluta y es perpetua, malversación de caudales públicos, ¿no? Cuando se afanan plata que deben custodiar o administrar. Tenemos después el delito de negociaciones incompatibles con la función pública. El clásico caso del funcionario que está de los 2 lados del mostrador. El funcionario que se interesa en algún negocio, en alguna operación, en la que esté involucrado él o un tercero, y en el que tenga, a través de un acto simulado o en forma directa, y en el que se pueda producir algún beneficio, tanto a título personal, es decir, un beneficio propio, o de terceros. Un contrato o cualquier operación en el que intervenga en razón de su cargo. No, esto es importante, no es requisito que el Estado se perjudique. Puede ocurrir que el funcionario intervenga en una situación en donde tiene intereses creados y simultáneamente eso sea lo mejor para el Estado. Es decir, yo soy funcionario, llamo a licitación y gana la empresa de un amigo mío o de un pariente mío que objetivamente es la mejor empresa del mercado y es la más barata y yo participo. El delito se produce igual, aunque no haya un perjuicio para el Estado porque era el mejor precio. Por eso es un delito, si se quiere, preventivo. Es un delito que tiende a evitar conflictos de intereses que puedan terminar en un afano, digamos, ¿no? Pero no es requisito que haya, es una especie de escudo, de valla que hay antes de que se cometa el delito. Por eso esto es delito preventivo, como se lo puede conocer, y tiene una pena de prisión de 1 a 6 años. Como verán, esta escala de 1 a 6 años se repite, es la escala del cohecho, tanto activo como pasivo, y es la escala del tráfico de influencias. Y finalmente también tenemos para este bloque el delito de fraude contra la administración pública, que es la defraudación, la estafa clásica, digamos, pero en lugar de un particular a otro, o de tener como víctima un particular, es el Estado la víctima y tiene una pena de 2 a 6 años. Ven que salvo el caso de malversaciones, el máximo de los delitos es 6 años, es un máximo bajo, ¿no? En este caso el mínimo no es de 1, sino es de 2. 2 a 6 años, fraude contra la administración pública, delito que también con alguna frecuencia se presenta.
En el último bloque, después de esta pausa, vamos a ver dos delitos a los que les hemos dedicado programas enteros por su importancia, pero que vamos a recordar brevemente, que son el de enriquecimiento ilícito y asociación ilícita. Esto a la vuelta, el último bloque. Ya volvemos. Estudio Jurídico del Dr. Ramiro Renarrech. Nuevo domicilio, San Martín 3391, sexto piso, oficina B. Teléfono 474-0856. Celular y WhatsApp 155 049801. Servicios, honorarios y contacto en www.rech.com.ar. Rizo, la mejor opción para la construcción. Aberturas, puertas, ventanas, cortinas de enrollar, revestimientos, ladrillos, cal, cemento, cerámicos, sanitarios, muebles de cocina. Rizo, el precio más bajo del país garantizado. Muy bien, cuarto y último bloque de Derecho a la Gente, como anticipamos. El enriquecimiento ilícito, que es un delito que tiene una pena de 2 a 6 años de prisión, una vez más. Es un delito, si se quiere, residual. Existe cuando el funcionario público, después de haber sido intimado después que se le haya requerido que dé explicaciones, no pueda justificar un incremento patrimonial apreciable, esta es la palabra que usa el Código Penal, luego de haber asumido la función pública. Decimos que es un delito residual porque cuando un funcionario público se enriquece a través de alguno de los delitos que vimos antes. Se enriquece por cohecho, por exacciones ilegales, por negociaciones incompatibles y demás. Por lo que cuando a un funcionario se lo juzga por enriquecimiento ilícito es porque no se pudo encontrar o no hubo pruebas de los demás delitos. Algunos hasta llegan a decir que juzgar por enriquecimiento ilícito es, entre comillas, un fracaso. Es reconocer que no se pudo detectar e investigar los otros delitos. Y finalmente el tan de moda lavado de activos o lavado de dinero o blanqueo de dinero, como se lo conoce, que es el delito que existe cuando de cualquier modo se incorporan bienes obtenidos de manera ilícita, bienes ilícitos o por actividades ilícitas, de alguna manera se introducen al circuito jurídico comercial como para que tengan apariencia de lícitos, ¿no? El lavado de dinero, el blanqueo de dinero. Este es un delito también importante, de 3 a 10 años de prisión y debe tratarse de un monto superior a los 300.000 pesos, ¿no? Para que se pueda aplicar este delito. Una curiosidad en este delito importante para los casos que están dando vueltas sobre Cristina y compañía es una reforma que hubo en el 2011, porque hasta el 2011 solo había lavado de dinero si uno lavaba dinero ajeno o lavaba dinero de un delito en el que no había participado. A partir del 2011, por presión internacional, porque era un escándalo que Argentina no penara el autolavado, sí es delito lo que se conoce como autolavado. Es decir, puedo yo corromperme y obtener dinero a través de un delito de corrupción y después yo mismo lavar el dinero que yo me robé antes y cometo los dos delitos. Pero puedo ser condenado por lavar dinero de un delito en el que participé yo. Esto es desde el 2011. Antes del 2011 no. Por eso, por ese delito, y de acuerdo al principio del derecho penal, no se puede condenar a alguien que haya incurrido en autolavado antes del 2011, como dato de color jurídico. Bueno, cerramos ya este programa sin ánimo de haber agotado todo, pero sí de haber hecho un ping-pong, un popurrí con los delitos de corrupción más importantes que con más frecuencia podemos ver en los grandes medios de comunicación y que todo indica que vamos a seguir viendo a la brevedad. Ahora sí nos despedimos entonces, hasta la semana que viene.